Y al principio de todo, Lloyd se enfrenta a un ángel y su ejército de soldados. Tras eliminar a todos los secuaces del ser, Lloyd se queda solo con el ángel, quien a su vez le informa que no será perdonado ni siquiera si implora clemencia. Ante esto, Lloyd se muestra satisfecho con el resultado de su vida. En otro momento, Ren va a la habitación de Lloyd para despertarlo, pero al ver que no está allí, Ren empieza a preocuparse, hasta que, de repente, Lloyd aparece justo detrás de ella, sobresaltándola, y le dice que ahora puede ocultar su presencia con mucha más facilidad y eficacia. Al ver que aprendió esta técnica tan rápido, Ren se sorprende y le recuerda que a ella le llevó literalmente un año aprenderla, algo que Lloyd aprendió en tan poco tiempo de entrenamiento. Dicho esto, intenta felicitarlo, pero termina sintiéndose avergonzada. Al notar que la chica todavía se siente un poco incómoda en su presencia, Lloyd le recuerda que lleva varios días trabajando con él, pero ella dice que aún es demasiado pronto para adaptarse del todo, y aunque Silpha la está entrenando correctamente, Ren dice que es una tutora muy estricta y le exige mucho, y por eso está dispuesta a entrenar con todas sus fuerzas para convertirse en la sirvienta ideal para Lloyd. De repente llega Silpha, y al ver que Ren trata a Lloyd con tanta indiferencia, le dice que se detenga. Más tarde, Lloyd sale al patio a jugar con las redes de Galilea. Mientras tanto, Tao le pregunta a Galilea si ya se está acostumbrando a la vida de gobernante, y él responde que sí, pero con una mirada de incertidumbre. Tao dice entonces que nunca imaginó verlo como gobernante de Lordost, y Galilea dice lo mismo. Después de todo, ella creyó que Lloyd tomaría el poder desde el principio. Al oír esto, Lloyd le recuerda que su padre le dio la autoridad para nombrar a quien quisiera, así que deja el resto de las tareas a Galilea, sin temor a su decisión. Además, el chico les informa que el lugar se convertirá en una gran fuente de investigación, si se convierte en refugio para personas como Galilea y sus amigos. Durante la conversación, Babilonia aparece de repente y dice que reformar el reino llevará un tiempo considerable. Después de todo, los demonios han causado un desastre terrible allí. En cuanto a Galilea, promete que, como nuevo gobernante del reino, no permitirá que algo así vuelva a suceder. Al oír esto, Grimm toma la iniciativa y sugiere usar magia sagrada. Después de todo, esta es la mejor magia para usar contra la raza demoníaca. Grimm dice que lo sabe porque él también es un demonio, y por lo tanto, conoce las debilidades de sus compañeros demonios mejor que nadie. Y cuando descubren que también es un demonio, todos quedan impactados. Grimm, ofendido por la reacción de sus amigos, les pide respeto. Dicho esto, Grimm vuelve a hablar de magia sagrada, explicando que es un tipo de magia al que solo tienen acceso los devotos de la iglesia, y que usan este poder divino con el único propósito de disipar el mal. Y aunque parezca una tontería, Grimm afirma que la magia sagrada puede alejar a los demonios. Al oír todo esto, Lloyd lo mira con una sonrisa irónica y confiesa que cometió un error en la iglesia, por lo que fue expulsado de la institución y ya no puede usar los poderes divinos que ésta le otorgaba. Pero considerando que este incidente ocurrió hace 2 años, Lloyd asume que ya lo han olvidado y decide intentar entrar de nuevo a la iglesia. Al llegar, Ren dice que no le gusta mucho el ambiente que se respira, así que Lloyd le sugiere que no entre con ellos, ya que no te sientes cómodo con el entorno. Sin embargo, ella lo ignora de todos modos y dice que quiere pasar tiempo con Lloyd. Una vez dentro de la iglesia, Lloyd se acerca inmediatamente al sacerdote. El sacerdote conversa con él con normalidad, pero tras unos segundos, recuerda a Lloyd y comienza a insultarlo de todas las maneras posibles, diciendo que nunca olvidará lo que hizo en la iglesia hace 2 años. Por lo tanto, el sacerdote le dice que se vaya lo antes posible. En ese momento, Escher interviene para ayudar a Lloyd e intenta convencer al sacerdote de que olvide rápidamente lo sucedido en el pasado. Sin embargo, mantiene su opinión y critica a Escher por ser siempre demasiado indulgente con la gente. En cuanto a ella, Escher le recuerda que él mismo siempre dice que las personas deben ser perdonadas incluso si continúan cometiendo errores. Después de todo, Dios siempre las perdona. Además, Escher dice que nadie más está enojado por lo sucedido. Pero al oír esto, el sacerdote dice estar enojado, pero al ver la ternura de Shiro, empieza a calmarse. Deja claro que aún no ha aceptado del todo el regreso de Lloyd a la iglesia, ya que aún necesita ganarse su confianza mientras trabaja allí. Unos minutos después, Lloyd empieza a limpiar la iglesia, sintiendo cierto aburrimiento, y al hacerlo, termina volcando y rompiendo uno de los jarrones. Al ver esto, Escher intenta tranquilizarlo, diciendo que rompió el jarrón por accidente, pero tan pronto como se da cuenta de que el jarrón roto es el favorito del sacerdote, Escher comienza a
a preocuparse un poco más. Sin embargo, decide encubrir a Lloyd, diciendo que se disculpará en su lugar. Sin embargo, Lloyd la interrumpe y dice que, como él fue quien destruyó el jarrón, es él quien debe disculparse. De repente, Ren llega y nota que Lloyd se ve un poco diferente. Sin embargo, Escher dice que el niño sigue siendo el mismo Lloyd bondadoso de siempre. Al escuchar esto, Ren se interesa por aprender más sobre el niño de joven. A esto, Escher dice que, de hecho, nunca cambió. Después de todo, Lloyd ya era un fanático de la magia de niño, y Lloyd también solía romper accidentalmente jarrones de iglesia, otra costumbre que ha mantenido desde entonces. Y mientras dice esto, recuerda una ocasión en que Lloyd destruyó un jarrón de la iglesia, y en ese momento pidió ser castigado con magia sagrada, queriendo experimentar el poder divino de primera mano. Pero tan pronto como lo oye pedir algo así, Escher le recuerda que la magia sagrada solo debe usarse con personas verdaderamente malvadas. En lugar de castigarlo, sugiere que canten juntos. Sin embargo, Lloyd abandona la iglesia, decepcionado por lo que oye, y luego regresa con un monstruo gigante y lo prepara para destruir toda la iglesia. Ante esto, la gente comienza a correr despavorida, hasta que de repente, Escher ve a Lloyd detrás de uno de los pilares. Aún sin saber que él era el responsable de todo esto, se lanza hacia él para salvarlo, y al ver que el chico estaba bien, Escher se siente más aliviada, pero a los pocos días de este incidente, Escher dice que Lloyd confesó a la iglesia lo que hizo, y debido a eso, terminó siendo expulsado de la institución. Además, comenzó a ser visto por la iglesia como un demonio. Pero Escher es una de las personas que está en contra de esta postura, pues para ella, Lloyd sigue siendo un buen chico. Y recordando que ese mismo día habría un recital en la iglesia, Escher decide llamar a Lloyd para que se una a ellos. Mientras tanto, Lloyd camina por las calles, hasta que de repente ve a Saria intimidada por dos hombres, que discuten porque se han topado. Y en cuanto a ella, Saria pregunta si saben, para tocar un instrumento musical, pero los hombres se niegan. Ante esto, la chica les da la espalda a los alborotadores y se marcha. Lloyd, por su parte, les explica a sus amigos que Saria es en realidad la cuarta princesa del reino de Salome, además de ser un prodigio musical, y aunque parece ser una persona muy importante, Lloyd deja claro que Saria es solo una adicta a la música, y que no le interesa nada más que la música. De repente, el mismo hombre que se acercó a Saria, se acerca de nuevo, y afirma saber tocar un instrumento. En este caso, es bueno haciendo gritar a las mujeres. Al ver esto, Escher lo separa de Saria y le dice que la chica es su amiga, no un instrumento musical. Pero al oír esto, el hombre sigue intentando provocarla, diciendo que ahora tiene dos instrumentos. El sacerdote, por su parte, empieza a preocuparse por el desarrollo del recital que tendrá lugar en la iglesia ese mismo día. Lloyd parece no haber oído nada, y entonces Babylon le informa que habrá un recital con Escher y Saria, y se rumorea que la melodía de las voces de las chicas supuestamente cura las heridas de los devotos. Saria, por su parte, critica la forma en que extrae melodías de Escher, pues si bien logró hacerla cantar, también terminó arrancándole lágrimas. Al oír esto, el hombre se enfurece e intenta atacarla, pero en ese preciso instante, Ren usa su concentración de maná para bloquear el maná de su cuerpo, y en ese estado, ella realiza una única abertura para liberar maná, logrando así una magia más poderosa y consistente. Y tras usar esta magia contra el sacerdote y los bandidos, logra desestabilizarlos momentáneamente, pero no tardaron en recuperarse. Babylon comenzó a atacarlos, con la intención de matarlos a golpes. Sin embargo, Lloyd lo detuvo y, en lugar de golpear a los bandidos, los teletransportó a otro lugar para que no les hicieran daño ni los molestaran. Tras despertar, Lloyd y los demás le contaron todo lo ocurrido mientras dormía, y Lloyd le atribuyó todo el mérito a Babylon, alegando que él fue el responsable de extinguir a todos los bandidos que aparecieron alrededor de la iglesia. Pero al oír esto, Babylon afirmó que, en realidad, actuó bajo las reglas de Lloyd. Tras la marcha del sacerdote, Escher vuelve a hablar del recital en la iglesia y le pide a Lloyd que cante. Sin embargo, Saria se opone, argumentando que solo debería participar cuando tenga suficiente práctica. Cuando llega el momento de la actuación, Saria empieza a tocar el piano, acompañando a Escher mientras canta la canción. Lloyd, por su parte, observa a las dos chicas desde lejos, maravillado con cada melodía que crean. De repente, decide desenvainar su espada, y al hacerlo, Lloyd descubre una especie de anotación mágica en la hoja, hecha de formas geométricas, algo que nunca antes había visto. Mientras hablaba brevemente con Grimm, Lloyd dice que sintió una
extraña mirada dirigida hacia ellos al comenzar el recital. Grimm, quien no la había notado antes, comienza a asustarse al darse cuenta de que alguien los está observando. Sin embargo, Grimm no sabe de dónde proviene. Lloyd, sin embargo, dice que la presencia parece estar justo encima de ellos y deduce que es un siervo de Dios. Lloyd usa su teletransportación para llegar a la fuente de esta presencia, pero termina en un lugar vacío con solo nubes. Sin embargo, tras caminar un poco más, llegan a una campana. Después de que Lloyd descubre quién lo estaba observando, descubre que en realidad era un ángel depravado que estaba observando y haciendo cosplay de Sanji para Esker y Saria, directamente desde el cielo, hasta que el ángel es interrumpido por una bola de nube de Lloyd, lo que inicialmente enfureció al ángel, pero al darse cuenta de que los humanos han entrado al reino de los cielos, se presenta como Hiriel, un acólito de las 64 deidades del paraíso, y pregunta cómo los simples humanos pueden invadir esa barrera sagrada. Lloyd no pierde el tiempo y le pide que le enseñe magia sagrada. Sin embargo, el ángel es narcisista y comienza a hablar sobre si su belleza hizo que el chico quisiera acercarse a él, aprendiendo magia. Green, a su vez, se acerca al ángel y le pregunta cómo un pervertido como él puede ser un ángel. Con eso, Lloyd vuelve a pedirle que le enseñe magia, pero el ángel sigue siendo snob y tras darle la espalda, lanza magia para acabar con los invasores. Sin embargo, no contaba con que Lloyd los defendiera fácilmente y entiende cómo lograron estar allí. Ren está muy preocupada por la desaparición del niño y dice que estaba sintiendo una mirada, mientras que Babilón a su vez la calma y dice que estaba sintiendo algo diferente. Lloyd, a su vez, estaba en éxtasis en el cielo, batiéndose a duelo con el ángel. En ese momento, se dio cuenta de que la magia parecía plumas, pero pesada y dura como el acero, lo que le proporcionaba un equilibrio perfecto, y además no podía absorberla. Y así el chico llega a la conclusión de que las espadas se generan solo con el uso de mana, sin limitaciones, pero no sintió miedo. Al contrario, ahora quiere ver qué tan duradera es esa magia, por lo que se prepara para invocar sus magias más poderosas, lo que hizo que el ángel huyera tras las barreras, pero no detuvo el feroz ataque de Lloyd, quien a su vez aparece detrás del ángel y le pregunta por qué lo estaba esquivando. Y después del susto, el ángel lanza la mejora en su magia y dice que no se retirará, en honor a su posición celestial, y encima llama a la magia de Lloyd básica. Pero mientras el ángel se jactaba, Lloyd solo veía formas de probar la durabilidad incluso si huía, por lo que se encontró sin otra opción que usar su magia de lobo oscuro, la cual reunió varios círculos donde condicionaron un fuerte ataque desde diferentes direcciones, dejando al ángel jodido. Quiero decir, totalmente jodido. Pero el ángel aún logró escapar, lo que dejó a Lloyd decepcionado de sí mismo por haber usado mal la magia. Green, a su vez, se asusta, porque Lloyd usó la misma magia que usó Guisarme, en este caso, enviando materia directamente a un objetivo, teletransportación ofensiva. Con esto, Green se acerca a Moel y le dice que el nivel de magia es impresionante, pero que mejor se lo tome con calma, porque incluso el ángel podría haberse alejado si hubiera llegado hasta él, y que era un poco cruel. Y después de que Lloyd bromee diciendo que la magia del ángel es invencible, él mismo lo dijo, el chico revela que puede estar tranquilo, ya que él no usaría la magia de Hate de esa manera, tranquilizando así a Green. Y justo después de que Lloyd envía un círculo de magia de fuego al ángel, quien lo esquiva rápidamente, Green aprovecha y grita que Lloyd no quiere matarlo, por lo que deja de ser un cobarde y muestra cómo funciona la magia sagrada. Y después el ángel sigue mintiendo diciendo que no es digno de su magia. Y eso solo lo esquivará. Lloyd piensa eso, el tiempo de activación del hechizo de apertura, para que el ángel haga esas payasadas. Y cuando el ángel apareció, sin embargo, Lloyd simplemente mejoró su magia, para poder activarla en el momento de la teletransportación. Y así fue hecho. En el último segundo, el chico tuvo una barbacoa con el ángel, lo que hizo que Green incluso gritara, diciéndole que se disculpara mientras aún había una oportunidad. Sin embargo, el ángel dice que su magia es infinita, y que puede reparar tantas veces como sea necesario, lo que por supuesto hizo que Lloyd se sorprendiera y emocionara por ese nivel, y quisiera saber cuál era el límite de reparación del ángel, quien a su vez se arrepintió amargamente y murmuró que no era para tanto como estaba pensando. Y en el último segundo, el ángel grita que mintió y que sí tiene un límite, y sigue disculpándose mientras es explotado consecutivamente. Después de ese caos, todo el ángel era transparente, y Green explica que las entidades etéreas como ellos están básicamente compuestas de maná, y así Lloyd llegó a la conclusión de que mientras tenga maná puede producir espadas infinitamente. Ya en su lecho de muerte, el ángel piensa que fue una batalla notable,
pero pasará el resto de su vida queriendo aprender magia sagrada, por lo que el ángel gana, pero Lloyd lanza una descarga de magia hacia él. Sorprendido, el ángel le pregunta por qué comparte su mana con él si intentó matarlo. Pero Lloyd dice que no le importa, solo quiere aprender magia sagrada. Minutos después, el ángel era inmenso, parecido a Snorlax, debido a la sobrecarga de mana, lo que le hizo preguntarse quién era el chico, ya que ese nivel de mana estaba por encima de la humanidad. Y así el ángel ve una oportunidad de conectarse con el plano terrenal, y anuncia que le enseñará magia sagrada, pero primero deberán hacer un pacto. Y le pide que le extienda la mano. El chico lo hace inocentemente, pero detrás de escena, el plan del ángel era poseer su cuerpo para visitar la Tierra y ver a las chicas que tanto había estado acosando. Green rápidamente se dio cuenta de la intención, pero ya era demasiado tarde. El ángel solo se convirtió en la mano del niño y tiene que esperar deshacer este pacto antes de que el niño crezca. Y entonces Green se echa a reír diciendo que el ángel es un payaso, que su maná solo equivale a la palma de la mano de Lloyd y que debería haberlo sabido. Ya derrotado, el ángel continúa con los preparativos, diciendo que para enseñar magia sagrada, el ángel debe grabar la fórmula mágica en el alma del candidato. Después de eso, el camino se crea a través de canciones y otros medios, y por eso dijo que llamara con su alma a tal magia. Green pregunta preocupado si está bien y si se contagió de alguna enfermedad de ese pervertido, pero Lloyd dice que todo está bien y que ahora puede entender fácilmente el lenguaje de la magia sagrada en su mente. El ángel luego se jacta del niño diciendo que la magia sagrada es asombrosa, mientras que Green a su vez piensa que ese idiota no se da cuenta de lo que acaba de pasar. Ahora que Lloyd ha dominado la magia sagrada, tiene suficiente poder para conquistar tanto el cielo como el inframundo. Él podría simplemente usurpar el trono del señor demonio si quisiera, pero Lloyd dice que está decepcionado, ya que aprender fue muy fácil, ya que disfruta de los procesos y que mirar solo los resultados tiende a ser aburrido. Después de todo, explorar cada paso de la estructura es muy interesante. Así como leía libros de hechizos y se preguntaba cómo llegó a ser así y cómo se pensaba, como si estuviera resolviendo un rompecabezas, y que hay momentos en los que está aprendiendo, que es como si estuviera mirando la cara de los predecesores, que crearon todo eso, es decir, no le importa hacer un esfuerzo, y entonces intentará usar Luxa, que es la magia del ángel, donde le dice que pruebe, y vea qué forma tomará la magia, ya que le conviene a quien la esté conjurando. Mientras tanto, en la mente del ángel, se preguntaba qué hizo que ese chico fuera al paraíso en busca de magia, pero puede sentir sentimientos sinceros mientras está conectado con él, solo el típico sentimiento puro y genuino que se espera de un ángel, y ese niño le recuerda a cierta persona, un niño que se ganó su respeto hace mucho tiempo, y el ángel piensa que quizá en su servicio a los dioses se ha olvidado de esto, y que debería mirar más profundamente las cosas, pero sus pensamientos son interrumpidos por la magia monstruosa que cubre todo el lugar donde estaban. Green entonces le grita que se detenga, pero Lloyd dice que aún no ha terminado, dejando al ángel y a Green completamente asustados. El ángel entonces dice que aparece con las 8 alas brillantes de un arcángel, pero Green, enojado, dice que eso es todo menos angelical y que se está volviendo loco. Pero el ángel, además de ignorar a Green, también le pide permiso para acompañar a Lloyd, lo que hizo que Green le gritara que detuviera esa magia, que era más bien propia de un dios de la destrucción. Mientras tanto en la Tierra, Babylon observaba todo y creía percibir un olor que no coincidía con el de la iglesia, que las flores camuflaban bien, pero las ratas tienen narices afiladas, y que normalmente no investigaría, pero que podría llevar a una psita de la magia sagrada que Lloyd tanto desea. Pero es interrumpido por un hombre que le pregunta si se perdió, y se propone ayudar al niño a regresar nuevamente a su legítimo lugar, pero Babilonia dice que las rosas que hay allí le están llamando la atención. Sin embargo, el hombre continúa diciendo que es un desperdicio no ver esa fenomenal presentación, y cuando le preguntan quién es, el hombre dice que es sacerdote, y que es su deber guiar a los feligreses que se han desviado de su camino, lo que hace que Babilón diga que solo guía a los perdidos, pero el sacerdote lo ignora, y dice que a pesar de ello, incluso después de muchos años de una ardua
ardua misión todavía tiende a perderse a veces, pero el humor serio regresa cuando Babilonia le pregunta si su descuido fue lo que le hizo no llevar un crucifijo también en ese momento. Y añade también que le informaron que los clérigos tienen que usarlo en todo momento, e incluso muestra su dicho de que incluso se lo dieron a él, que es novicio. En este punto, el sacerdote simplemente saca su crucifijo de oro y dice que fue un descuido de su parte, y que debería usar el error del sacerdote como ejemplo para aprender, y que si entraba al clero, no debía romper esos tabúes, y por lo tanto, el lugar donde está es sagrado, y tampoco debe ser pisoteado a la ligera. Babilón, a su vez, solo se disculpa, y luego encuentra a Ren y Shiro, en el que Ren dice que el recital terminará pronto, pero Shiro observa la atmósfera que había entre Babilón y el sacerdote, y entra en modo de ataque. Babilón dice entonces que el sacerdote parece ser muy devoto. Después de todo, debe pulir ese crucifijo todos los días, o ni siquiera lo usa, y que el crucifijo se ve muy inmaculado para un miembro de mucho tiempo de la iglesia. El sacerdote simplemente está de acuerdo y dice que su peludo amigo tiene un pelaje muy bonito, mientras Shiro estaba asustado tratando de esconderse, y continúa diciendo que es un perro muy inteligente y parece estar bien cuidado. Pero cuando el sacerdote agita sus dedos para preparar un ataque, Lloyd aparece detrás de él con su magia de teletransportación, sorprendiendo a todos. Lloyd a su vez simplemente pregunta qué están haciendo todos allí mientras se lleva a cabo el recital, y cuando Lloyd se acercó, Ren le preguntó dónde había estado, pero cuando pasó junto al sacerdote, se produjo un choque psicológico e imperceptible cuando el sacerdote se giró hacia Lloyd. Sin embargo, el niño simplemente continuó jugando con Shiro y tranquilizándolo, preguntándole qué había pasado, y luego molestando a sus amigos mientras los llevaba al recital. El ángel, a su vez, ve el rostro del sacerdote y se da cuenta que era el hombre que en el pasado le había ganado su respeto. Y de vuelta a la iglesia, la monja le pregunta qué le pareció el recital, y con el mayor descaro, dice que fue increíble de principio a fin, dejando a sus amigos incrédulos, y al oír la voz, el ángel luchaba con la emoción dentro del manto de Lloyd. Entonces Babilonia pregunta si el jardín interior es considerado un lugar sagrado, y la monja responde que sí. Después de todo lo utilizan para dar descanso a las mascotas de los fieles, lo que asusta a Babilonia, porque de allí viene el olor a podredumbre, y por eso piensa que es difícil dejar atrás la vida de asesino, y que sigue llegando a las peores conclusiones. Lloyd luego le pregunta si está bien, pero Babylon piensa que tiene muchas dudas en su cabeza en ese momento, mientras Lloyd va al sacerdote y le dice que dejará de ir a la iglesia a partir de ese día. Babylon piensa que parece haber encontrado lo que necesitaba aparentemente, y piensa que no es asunto suyo lo que sucede allí, y así decide dejar de pensar, hasta que Esser llega a él y le agradece enormemente por haberla salvado esa tarde, lo que deja al chico pensativo nuevamente. Mientras tanto, el sacerdote pisaba su crucifijo para ensuciarlo aún más. Después de todo, perdió su crucifijo original y recientemente recibió este nuevo. Entonces se abre una brecha y los demonios le hablan mentalmente, donde dice que no es necesario perseguirlos, pero que aumentará la seguridad allí para que no interfieran en sus planes, especialmente ahora que el día está cerca. Y al encontrarme con amigos de Lloyd, el ángel empieza a quejarse, demostrando que no le gustaba nada tener que pactar con estos seres, quienes para él eran más bien bárbaros. Al oír esto, Lloyd le recuerda que su investigación sobre magia sagrada será mucho más eficiente si tienen más gente en el equipo, así que le pide al ángel que ayude a sus amigos para poder usar magia sin teniendo que hacer un ritual con él. En esto, el ángel deja claro que Lloyd es una excepción, por lo tanto, no tiene realmente intención de firmar un pacto sin ningún otro ser. En cuanto a Lloyd, este lo interrumpe, recordándole que llama demasiado la atención en su forma predeterminada, así que Lloyd le pide al ángel que adopte una forma menos visible. Al oír esto, el ángel rápidamente adopta el cuerpo de una criatura adorable y ligeramente más pequeña, creyendo que esto bastará para conmover a Lloyd. Sin embargo, el chico lo decepciona. Después de todo, ni siquiera estaba prestando atención a lo que hacía el ángel. Más tarde, Lloyd se reencuentra con los ciudadanos de Lordost, quienes, al verlo, empiezan a causar problemas debido a su anterior desacuerdo. Al ver esto, Talia se disculpa con Lloyd, diciendo que la gente de Lordost es bastante rebelde. Uno de los alborotadores no entiende por qué Talia se inclina ante un chico tan simple. Al ver que nadie le hará nada, los dos hombres intentan lidiar con él, pero son sorprendidos por un resplandor brillante de Lloyd. En cuanto se ven afectados por el resplandor, los hombres cambian de agua a vino,
niño, volviéndose más atentos y amables. Al ver esto, Talia se asombra y se da cuenta de que la magia de Lloyd incluso ha logrado cambiar la personalidad de la gente de Lordost, algo que creía prácticamente imposible. Los dos hombres, por su parte, incluso empiezan a disculparse por lo sucedido y además prometen disculparse también con su hermana. Al oír esto, el ángel queda confundido y Grimm le informa que esos dos fueron tras Escher y Saria. Al descubrir lo que realmente hicieron, el ángel se irrita y decide castigarlos a ambos. Mientras tanto, Babylon permanece en la iglesia, cocinando para las hermanas y ganándose poco a poco la confianza de todos para limpiar la mala imagen que Lloyd dejó al huir de la iglesia y de sus deberes. Al regresar con el niño, Lloyd es abordado por 3 sirvientes, prácticamente implorando su atención. Al ver esto, el ángel comienza a envidiar la popularidad del niño y afirma que prácticamente vive en el paraíso. Grimm, por su parte, se irrita al ver al ángel tan inquieto y le dice que se comporte bien si quiere seguir viviendo allí con ellos. De repente, otro Lloyd llama a los sirvientes pidiéndoles que le traigan té. Al ver a la criatura, el ángel pregunta ¿qué es exactamente ese clon de Lloyd? Grimm explica que Lloyd se hizo un muñeco de madera, ya que usa este clon para realizar tareas básicas. Y bueno, en otro momento, el verdadero Lloyd regresa a su habitación y dice que tendrán que empezar una cacería de necrófagos. Después de todo, los no muertos son el objetivo perfecto si quieren probar la magia sagrada. Al oír esto, Grimm le recuerda que este tipo de monstruo no es fácil de encontrar, pero Lloyd dice que ya reunió suficiente información sobre necrófagos cuando estuvo en Lordost. Y durante la conversación, Silfa entra en su habitación, después de que Lloyd la invocara y le preguntara qué necesitaba. Ante esto, Lloyd va directo al grano y le pide que lo acompañe en una cacería de necrófagos. Y tan pronto como escucha esta petición, un tanto aleatoria del chico, Silfa le da la espalda y sale corriendo de la habitación, para luego regresar con su espada lista y decir que pueden irse cuando él quiera, ya que ella estará libre para la misión. Bueno, siguiendo adelante, Lloyd y sus amigos emprendieron un nuevo viaje, llegando al gran puente de Daen, que, según el gremio de aventureros, es el lugar con mayor número de testigos de avistamientos de necrófagos. En el camino, Lloyd se impacienta un poco por la demora en encontrar a las criaturas, así que le pide a Silfa que use su olfato para localizar la guarida de los necrófagos más rápidamente. Sin embargo, ella le recuerda que estos monstruos huelen a carne podrida, lo que dificulta distinguir si son necrófagos o simplemente restos de comida caducada. En cuanto a Lloyd, recuerda que su detección de presencia no es muy útil con tanta gente. De repente, Saria y Escher se acercan a Lloyd y a su grupo, quienes dicen estar allí solo para almorzar, e invitan a Lloyd a unirse a ellos. Al oírla hablar de panqueques, el chico se entusiasma por probarlos y se le iluminan los ojos. Y una vez en el restaurante, Shiro dice estar asombrado de ver a Lloyd en tal estado de euforia, porque las únicas veces que había visto a Heitor tan entusiasmado, Lloyd estaba hablando de magia, el único tema que parecía disfrutar tanto. Al oír a Grimm decir esto, Lloyd rebate que los panqueques también pueden considerarse objetos mágicos. Después de todo, los ingredientes que los componen dan como resultado un manjar increíblemente delicioso, que para Lloyd ya puede considerarse una hazaña comparable a la magia. Feeling, por su parte, deduce que Lloyd está comiendo panqueques por primera vez, por lo que le sugiere que empiece por comerlos solos. Al fin y al cabo, primero necesita probar el sabor de los panqueques en su forma básica. Durante la conversación, Saria pregunta qué hacían en esa zona. Lloyd y los demás no dudan en decir la verdad, dejando claro que están allí para cazar necrófagos. Al fin y al cabo, según los testigos, hay 3 lugares donde es más común ver necrófagos: el gran puente de Daen, el cementerio del norte y los callejones del sur. A Escher, por su parte, le da igual este asunto, diciendo que solo le preocupa el recital, ya que, con el creciente número de necrófagos en la zona, este podría cancelarse, dependiendo de la agitación de los monstruos. Mientras continúan su viaje, Lloyd y los demás llegan al puente Daen y deciden adentrarse en las alcantarillas en busca de los necrófagos. Silfa usa su olfato para confirmar la presencia de los necrófagos, pero al hacerlo, el hedor casi le tapa la nariz y se da cuenta de que, efectivamente, están en las alcantarillas. Lloyd, por su parte, dice estar preocupado por algo que ha oído. Silfa deduce que está pensando en los aventureros desaparecidos de la zona. Él, a su vez, le informa que una amiga suya, también aventurera, desapareció recientemente,
por lo que Lloyd decidió empezar a buscarla por la zona. De repente, Lloyd es sorprendido por Tao, quien se abalanza sobre él al darse cuenta de que el chico está detrás de ella. Pero al oír esto, Silpha le da una palmada en la cabeza y le dice que, en realidad, la búsqueda de necrófagos por parte de Lloyd es para poner a prueba su magia sagrada. Silpha deja claro que Tao es solo un personaje secundario en toda la historia. Lloyd, por su parte, empieza a cuestionar el lugar, y como Tao está allí, Lloyd confirma que las alcantarillas son realmente la guarida de los necrófagos. Ante esto, Tao rompe a llorar, diciendo que terminó perdiéndose en ese lugar sucio y maloliente. Le encanta cuando sintió la presencia de Lloyd en el área. Tao usó eso como orientación, hasta que finalmente logró encontrarlo. Bueno, en cuanto salen de la alcantarilla, Tao decide ir directamente a sus aposentos, pues necesita recuperar su linterna. Pero al oír esto, Lloyd lanza un hechizo de purificación llamado Luz Solar, formando un halo luminoso sobre su cabeza, que ilumina todo el lugar. Además, la luz generada por el halo también limpia la suciedad cercana. Al ver esto, Tao se da cuenta de que con este aire limpio, por fin puede llenar sus pulmones y canalizar su ki con mayor eficiencia. Shiro, por su parte, decide empezar a buscar a los necrófagos solo. Sin embargo, Lloyd se da cuenta de que el hedor del entorno abrumará su olfato, lo que le llevará más tiempo de lo habitual encontrarlos. Así que Lloyd decide usar su detector de presencia para explorar la zona, pero durante el proceso, Tao lo sorprende al notarlo haciendo respiración ki. Le pregunta dónde aprendió esa técnica. Él, a su vez, responde que la aprendió de Silpha, lo que la enfurece aún más. Con eso, Silpha somete a Tao con unas cuantas bofetadas más, y Lloyd cambia de tema, preguntando por la espada Demon Slayer. Sin embargo, Silpha dice que la dejó en casa porque quiere mantenerla lo más limpia posible. En cuanto a Tao, vuelve a mostrar su infantilismo, invitando a Silpha a un juego para determinar cuál de los dos es el más fuerte. Pero al oír esto, Silpha le recuerda que el propósito de la misión 3 es probar la magia sagrada, así que no tienen tiempo que perder en esos juegos tontos. Al oír esto, Tao insiste, diciendo que el ganador del juego podrá tener una reunión individual con Lloyd. Como lo están ayudando con su experimento, Tao cree que al menos debería recompensarlos con algún tipo de recompensa. Dicho esto, Tao les informa que su juego tendrá una sola regla. Para ganar, deben matar al mayor número de necrófagos. Durante la pelea, Tao se adelanta, matando a varios enemigos. Sin embargo, Silpha interviene y roba los necrófagos que Tao estaba matando. Silpha entonces adopta la misma estrategia, siguiendo a la chica a donde quiera que vaya. Tao se irrita aún más y le dice que deje de copiar sus movimientos. Pero al oír esto, Silpha intenta poner una excusa, diciendo que solo está probando el filo de su arma. Durante la pelea, Tao se da cuenta de que Silpha es bastante buena en sus movimientos, aunque no usa su ki ni su magia. Silpha, por su parte, también elogia el desempeño de Tao en sus pensamientos, pero se guarda esta información para sí misma. Mientras tanto, Ren se mantiene a un lado, impresionado por su fuerza. Cuando intenta atacar a uno de los necrófagos con su espada envenenada, Ren termina destruyéndola. Lloyd le lanza una nueva espada que, además de veneno, también posee una gran cantidad de magia sagrada. Usando la nueva espada contra los necrófagos, Ren finalmente logra matarlos. Al final de la pelea, las tres chicas están empatadas, quedando solo un enemigo. Corren hacia él para matarlo y asegurar su encuentro con Lloyd. Mientras tanto, un hombre captura al sacerdote y parece dispuesto a apoderarse de su cuerpo para que pueda vagar libremente por la iglesia. Pero en ese preciso instante, Saria descubre al hombre atacando al sacerdote y queda impactada por lo que ve. Al intentar atacar a la criatura, Tao termina sentándose, involuntariamente, como si la criatura la controlara, y entonces Silpha aparece justo detrás de ella y corta los cables que el monstruo usó para hacerla sentarse. En cuanto a Ren, finalmente comprende qué les sucede, pero dice que es imposible que un monstruo como ese tenga tanto poder. Y en cuanto la criatura ataca a Lloyd con el mismo cable, este lo recoge y lo analiza, y finalmente descubre que esos cables dan origen a la médula espinal del monstruo. Al descubrir esto, Ren está segura de que se enfrenta a un monstruo familiar. Recuerda lo que había oído hacía tiempo sobre el flagelado neuronal, un flagelado nacido en una pequeña provincia. Al parecer, su cuerpo es capaz de producir una cantidad infinita de médulas espinales de maná. Cuando estas médulas entran en contacto con las extremidades de otra persona, interfieren con sus nervios motores y anulan las órdenes del cerebro. Además, las médulas espinales, envueltas en su piel, tienen grabadas fórmulas de maná para la evasión y el contraataque, lo que significa que este flagelado puede moverse más rápido que la velocidad del pensamiento.
y debido a su poder, este flagelado incluso se usó como arma biológica en una guerra civil, algo que dejó a Ren terriblemente perturbado. En cuanto a Jade, explica que, al igual que ellos, el flagelado neuronal no podía controlar su poder, pero en su caso, el flagelado neuronal posee un desequilibrio absurdo en su poder, capaz de destruir a cualquiera con quien entra en contacto, amigo o enemigo. E incluso después de recibir un disparo en el corazón, existen informes de que este flagelado seguía matando por reflejo, habiéndose convertido en un no muerto intocable. Para detenerlo, tuvieron que destruir un trozo de acantilado y arrojarlo al mar. Mientras el cuerpo del flagelado neuronal se hundía bajo las olas embravecidas, continuó forcejeando. De vuelta al presente, Tao se da cuenta de que efectivamente tiene un hilo pegado. Sin embargo, Ren dice que esto sigue sin tener sentido, ya que, según los rumores, el flagelado neuronal murió tras hundirse en el mar. No obstante, Silpha afirma que, si la historia de Ren es cierta, incluso después de morir, el cuerpo del flagelado neuronal continuó moviéndose, lo que significa que existe la posibilidad de que siga vivo. Pero Ren dice que son solo movimientos mecánicos, nada tan inteligente y coordinado como la criatura frente a ellos. Continúa diciendo que es imposible que sea el flagelado neuronal, aunque todo apunta a ello. Lloyd, por su parte, deduce que la criatura podría ser el flagelado neuronal, pero en su forma de ghoul. De repente, Tao nota que el monstruo se acerca de nuevo y se prepara para atacar. Sin embargo, el monstruo produce aún más hilos para atacarlos. Mientras tanto, Saria sigue vigilando el ataque al sacerdote, hasta que de repente, el sirviente le dice a su amo que prefiere poseer el cuerpo de Saria antes que el del sacerdote. Al oír esto, el amo autoriza a su sirviente a hacer lo que quiera, pidiéndole únicamente que haga buen uso del cuerpo de la joven. Pero antes de que el sirviente pueda dominarla por completo, es interrumpido por Babylon, quien llega para resolver la situación. De regreso con Lloyd y los demás, continúan su enfrentamiento contra el monstruo, donde Silpha afirma haber comprendido ya cómo funcionan los ataques del enemigo. Y entonces, las tres chicas consiguen pasar los hilos lanzados por el monstruo. Sin embargo, la criatura logra bloquear todos sus ataques, ya que usa sus hilos de médula para defenderse y atacar. Pero, al notar que todas sus extremidades ya están ocupadas, Ren usa su veneno contra el enemigo. Aunque es un ghoul, aún se ve afectado por el ataque de Ren, ya que usó una neurotoxina que actúa directamente sobre el sistema nervioso del objetivo, impidiéndole usar sus hilos de médula. Tras esto, Ren ordena a las chicas que aprovechen la oportunidad para atacar al monstruo, ya que no quedará paralizado para siempre. Al oír esto, Tao ataca de inmediato y se lo lanza a Silpha para asestarle el golpe final. Silpha usa entonces su habilidad Rugido de León para atacar al monstruo, dando a entender que la criatura ha sido completamente eliminada. Sin embargo, Silpha dice que en el último segundo recuperó sus movimientos automáticos, por lo que cree haberle dado tiempo suficiente para amortiguar su caída. Además, le resulta extraño que el monstruo pueda controlar sus poderes a su antojo. Después de todo, creía que todos los azotes no podían controlarlos tan bien, así que Silpha deduce que el asunto es más grave de lo que imaginan. En ese momento, Silpha nota la huida del monstruo y les advierte que no lo dejen ir demasiado lejos. El monstruo, por su parte, demuestra cierta lucidez al darse cuenta de que no puede enfrentarse a tres aventureros tan fuertes como ellos. Además, recuerda que su amo aún lo espera en la iglesia. Sin embargo, el monstruo pretende salir a divertirse un poco antes de encontrarse con su amo. En cuanto a los aventureros, a los que acaba de enfrentarse, el monstruo dice que los enfrentará cuando sea el momento adecuado. Y bueno, recordando cómo era su vida en vida, el monstruo la describe como una vida de mierda, pues fue constantemente maltratado, sin un lugar al que pertenecer, hasta que finalmente se convirtió en un etéreo, una raza que puede poseer los cuerpos de los vivos y controlarlos a su antojo. Pero en su caso, esto solo funcionaba para los débiles mentales. Así continuó su vida, hasta que de repente conoció a su amo, quien a su vez le informó sobre un poderoso cadáver, apodado el cadáver de la guerra civil, que seguía ejerciendo un poder increíble incluso después de muerto. Desde entonces, ha tomado el control del cuerpo de ese ser y le pregunta a su amo qué quiere a cambio. Sin embargo, el amo lo sorprende, diciendo que no quiere nada a cambio. En cambio, le pide que use el cuerpo de ese ser como le plazca. Al oír esto, primero va tras los bastardos que causaron su muerte, pero tras lograr
lograrlo, ya no tiene otros planes en mente. Así que desde ese momento, los deseos de su amo se convierten en el centro de su mundo. Y bien, cuando se encuentra cara a cara con Lloyd, el monstruo se da cuenta de que el chico ha demostrado ser muy diferente a los demás, ya que fue el primero en notar sus hilos antes que nadie. Y lo que es más, también hizo contacto intencionalmente con uno de sus hilos, lo cual fue absolutamente aterrador para el monstruo, pues al tocar a Lloyd, sintió tal desesperación que lo paralizó. Al percibir un enorme maná proveniente del chico, el monstruo suplicó clemencia y le pidió que lo soltara, pero al recordar que Lloyd era una amenaza para su amo, el monstruo, saca fuerza del más allá y se lanza al ataque, aunque solo tiene un brazo disponible para luchar. En este, Lloyd proyecta una barrera alrededor de su cuerpo, evitando sufrir ese ataque. Después, Lloyd golpea al monstruo y nota que ha dejado de reaccionar automáticamente. El monstruo pregunta qué piensa hacer el niño con él. Lloyd responde que los llevará a estudiar cómo interactúan las fórmulas mágicas en su cuerpo. Después de todo, un ghoul que pueda usar habilidades de cuando aún estaba vivo es algo poco común. Y mientras dice esto, Lloyd nota que el monstruo le habló y queda asombrado. En cuanto a Grimm, sugiere que el ghoul debe ser un etéreo, que a su vez poseyó el cuerpo de otro ser. Al oír esto, Lloyd se interesa aún más en conocer al monstruo, así que le pide que los acompañe. Al oír esto, empieza a llorar sangre, preguntándose si esas lágrimas son suyas o de la guerra civil, que en este caso es su anfitrión. Grimm, por su parte, elogia al monstruo, diciendo que tiene un gran coraje para enfrentarse a Lloyd sin huir. Al oír esto, el monstruo recuerda las dificultades que tuvo que afrontar en el mundo donde creció, y se da cuenta de que enfrentarse a Lloyd es mucho más difícil que cualquier cosa que haya enfrentado en vida. Y por primera vez ve una mano bondadosa extendiéndose hacia él. El monstruo agradece a Lloyd su consideración y luego se disculpa por todo lo que le ha hecho. Con eso, recuerda una ocasión con su amo cuando le presentaron una piedra que, supuestamente, contenía un hechizo divino llamado Luma Máxima, y una vez rota, la carne podrida que el monstruo controla, así como su cuerpo etéreo, serán erradicados en un instante. Bueno, volviendo al presente, el monstruo decide usar esta piedra, y tras destruirla, simplemente desaparece de la vista de todos. Jiriel deduce entonces que usó magia sagrada, algo inusual viniendo de un ghoul, especialmente Luma Máxima, un hechizo avanzado que solo unos pocos pueden lanzar. De repente, oyen una voz proveniente del montón de polvo, y el ser les pide que protejan a su amo. Al oír esto, Lloyd siente aún más curiosidad por descubrir todo lo que se esconde tras él. Mientras tanto, Babylon le pide a Escher que lleve al sacerdote al gremio de aventureros. Al oír esto, se preocupa por él. Sin embargo, Babylon dice que estará bien, y solo le pide que vaya. Además, le advierte que no pida refuerzos. Después de todo, el ser que tiene delante no puede ser derrotado por nadie. A solas con el ser, Babylon le pregunta si es algún tipo de monstruo. Sin embargo, el maestro no muestra interés en explicar qué es. Después de todo, ya está decidido a matar a Babylon, así que conocerlo mejor no importará. Durante la pelea, Babylon recuerda la conversación que tuvo con Lloyd antes de irse. En ese momento, ambos encontraron extraño a uno de los sacerdotes, quien, en este caso, es el enemigo al que ahora se enfrenta. Aunque el peligro es inminente, Lloyd dice que no le teme demasiado a la situación, deduciendo que se debe a que no puede comprender el poder de su enemigo. Y durante la pelea, Babylon se da cuenta que solo hay una forma de detener a su enemigo. En este caso, debe usar magia de clase purificadora. En esta, ataca al enemigo con una secuencia de varios destellos, el que llega por completo, pero al final es alcanzado por un golpe completo, y luego es arrojado al suelo en un charco de sangre. Mientras Babilonia es arrojada al suelo, el amo se lamenta, porque su enemigo no tiene nada especial que mostrar, hasta que, de repente, Babylon aparece justo detrás de él, y le dice que se equivocó de objetivo con su último ataque. Dicho esto, le explica un poco más sobre su habilidad especial, que le da a Babylon una flexibilidad extrema, capaz de torcer cualquier parte de su cuerpo más que la mayoría de la gente. En su último ataque, Babylon explica que usó su habilidad para retorcer el interior de su cuerpo, evitando un golpe fatal de su enemigo. Además, usa su habilidad para retorcer huesos para aumentar su fuerza y atacar a su amo, quien, a su vez, señala que Babylon es peligrosamente poderoso, pero aunque logra atacarlo, Babylon afirma estar insatisfecho, pues aún pretende atacar a su amo con todas sus fuerzas. Dicho esto, comienza a atacar a su enemigo con varios golpes, acorralándolo por completo. Durante
Durante la secuencia de ataques, Babylon siente que está a punto de vomitar, pues se está quedando sin maná, pero incluso con todo esto, y con sus brazos ya entumecidos, Babylon continúa atacando a su objetivo, pues su único objetivo es asegurar que Escher pueda escapar y encontrar un lugar seguro para ella y el sacerdote. Pero durante la lucha, Babylon es picado por las garras, que sobresalen de la espalda del maestro, y cae contra la pared. Después de esto, el maestro dice comprender cómo se siente el chico, y luego nota que su cuerpo parece ser un buen anfitrión para él, por lo que decide matar a Babylon para apoderarse de su cuerpo. Mientras tanto, Katarina atiende a unos aventureros que se refugian en el gremio debido a la lluvia. Sin embargo, se queja, diciendo que el gremio no debería usarse para esto. De repente, Katarina nota que alguien más llega y asume que también se dirige allí solo para refugiarse. Sin embargo, se da cuenta de que la persona que acaba de llegar es en realidad la propia Escher, quien llega al gremio ya asustada. Katarina se acerca a ella y le pregunta qué ha pasado, pero en medio de la conversación, dos aventureros las interrumpen y se ofrecen a ayudar a Escher con lo que necesite. Y aunque cuenta con el apoyo de todos, Escher recuerda la amenaza del maestro y decide abstenerse de dar más detalles, diciendo que el sacerdote simplemente se resbaló bajo la lluvia, pero que se recuperará. Luego deja al sacerdote en el gremio para que descanse un poco más y sale corriendo. Sin embargo, en cuanto sale del gremio, Escher se arrepiente de no haber pedido ayuda y se siente estúpida por haberse dejado vencer por el miedo. Después de todo, los aventureros parecían lo suficientemente fuertes, pero en cuanto recuerda el rostro aterrador del maestro, empieza a sentirse mal y se da cuenta de que hizo bien en no involucrar a los aventureros en esto, ya que seguramente morirían si intentaban enfrentarse a esa poderosa criatura. En cuanto a Babilonia, Escher se da cuenta de que necesita pensar en algo para salvarlo cuanto antes, porque si no lo hace a tiempo, el niño podría acabar muerto a manos del amo. Y mientras corre bajo la lluvia, Escher se menosprecia una vez más, diciendo que su única habilidad es el canto, algo que no la ayuda a luchar contra nadie. Entonces comienza a clamar al cielo, pidiendo ayuda a Dios en su situación actual. Y mientras dice esto, Escher recuerda a su hermana menospreciándola y cuestionando sus motivos para unirse a la iglesia, porque en su opinión, Escher no es digna de ser llamada una mujer santa. Y de repente, Escher pierde el equilibrio y cae al suelo en un charco de agua, pero poco después es atrapada por Lloyd, quien le cuenta que la fuerte lluvia empezó cuando iba de camino al gremio. Dicho esto, le ofrece a Escher su paraguas para que se refugie y dice que pronto la llevará de vuelta a la iglesia. Sin embargo, al ver que Lloyd finalmente ha decidido aparecer, Escher ignora todo lo que le dijo y simplemente le ruega que lo ayude. En este caso, Escher le pide a Lloyd que se apresure a salvar Babilonia, pero en cuanto dice esto, Escher recupera la cordura e intenta engañar a Lloyd, pidiéndole que olvide que ella le pidió ayuda, sabiendo que si el chico se une al enemigo, él también acabará muerto. Mientras tanto, Babylon se encuentra en una habitación blanca desconocida y dice que su vida nunca ha sido la mejor, así que no le importa terminar así. Además, cree que ya ha cumplido con su parte al garantizar la seguridad de Escher. Al darse cuenta de que está en otro lugar, Babylon llama a alguien y pregunta si hay algo de beber. En ese momento, un hombre lo jala a otro lugar, donde una chica canta hermosas melodías. Al escuchar a la joven cantar, Babylon deja las bebidas para otro momento, hasta que de repente se despierta y se da cuenta de que la chica estaba cantando solo para despertarlo. Le dan un resumen de todo lo que sucedió durante los días que estuvo inconsciente. En este caso, Lloyd recogió a Babylon y lo llevó a Lord Ost para que pudiera recibir el mejor tratamiento posible. Y 3 días después, Babylon finalmente despertó allí mismo, frente a ellos. Y ahora que ya no es una preocupación, Tao decide centrarse únicamente en proteger la iglesia de una posible nueva invasión. En cuanto a Lloyd, dice que llevó a Escher y al sacerdote a Lord Ost con los demás, creyendo que serían los dos principales objetivos de los recientes ataques a la iglesia. Tras escuchar todo lo sucedido, Babylon finalmente comprende su situación y pregunta por Lloyd. Al oír el nombre del niño, Galilea comenta que Babylon tuvo suerte de despertar a tiempo. Después de todo, Lloyd planeaba usarlo como conejillo de indias, en un experimento de despertar forzado. Lloyd lo mira con decepción, pero intenta disimularlo, diciendo que se siente aliviado de que Babylon haya despertado. En cuanto a él, Babylon cree que despertó más rápido porque Lloyd comprimió sus órganos con el poder de la flexibilidad. Al verlo hablar con tanta indiferencia, Talia lo llama idiota y dice que casi muere. Después de todo, Lloyd y Jiriel tuvieron que usar magia curativa sobre él durante más de 10 horas y aún no había despertado. Babylon
comprende el esfuerzo que hicieron por él y les expresa su gratitud a todos. Sin embargo, Lloyd le dice que solo debería agradecer a Escher y Jade, ya que Escher lo purificó sin parar hasta que lo vio recuperar la conciencia, y lo hizo sin siquiera pedirle ayuda a Lloyd. Sin embargo, Lloyd deja claro que si no fuera por su poder de teletransportación, Babylon habría muerto de todos modos. Dicho esto, Lloyd le hace algunas preguntas para comprender mejor lo que sucedió en la iglesia. Al descubrir que el enemigo puede transformarse como un monstruo e incluso usar Luxa, Jiriel se enfurece con Babylon, pues hace creer que un ángel como Jiriel realmente le otorgaría magia divina a semejante ser. Babylon, por su parte, informa haberle asestado varios golpes divinos al monstruo, pero al final no vio ninguna señal de que el enemigo sucumbiera a los ataques. Al oír esto, Lloyd le recuerda que los golpes divinos solo afectan a las conciencias culpables, y como el enemigo anterior no sufrió daño alguno, significa que no se siente culpable por sus acciones, y cree que está actuando correctamente. Pero más allá de eso, Lloyd también cree que el enemigo puede que tenga la poderosa convicción de que la purificación de Babilonia no puede penetrar, pero independientemente de cuál sea la opción correcta, Lloyd se da cuenta de que este enemigo le causará muchos problemas. Otro día, Lloyd escucha la versión del sacerdote sobre el ataque del monstruo a la iglesia y deduce que el amo quería poseer a Escher y al sacerdote, precisamente para que más personas vigilaran la iglesia. Sin embargo, Lloyd aún no comprende el propósito del ser. En cuanto a Babilonia, afirma haberse encontrado con el enemigo en el jardín interior. Al oír esto, Lloyd señala el jardín interior como un lugar sospechoso y se dirigen allí. Mientras hablaba con Tao, le preguntó qué le contó Katarina al enterarse de los últimos acontecimientos, pero en medio de la conversación fueron interrumpidos por la propia Katarina, quien empezó a quejarse de su trabajo con el gremio de aventureros. Al oír esto, Tao le preguntó qué le había sucedido exactamente. Katarina comentó que, tras escuchar el informe de Tao, decidió ir a la sede de la iglesia y entregarles la imagen del hombre que atacó Babilonia. Allí, el sacerdote recibió todos los detalles sobre el hombre, incluyendo que utilizó magia sagrada de lujo durante el combate. Pero al oír esto, los demás sacerdotes se irritan, pues es imposible que un monstruo tan simple sea uno de ellos, los siervos más devotos de Dios. Por lo tanto, los sacerdotes descartan cualquier seriedad que estos informes pudieran tener y, en cambio, los interpretan como rumores impíos. Uno de los sacerdotes pregunta quién es el responsable de difundir esta historia, y entonces uno de los sirvientes de la iglesia les muestra la imagen del gobernador de Lordost, diciendo que él es el que está detrás de estos rumores. Y en cuanto ven al hombre, los sacerdotes le recuerdan que el gobernador de Lordost es solo un bandido sin ninguna credibilidad. Al verlos menospreciar a otros sin estar seguros de nada, el sacerdote les pide que procedan con calma. Pero al final de la reunión, les piden que presenten pruebas contra la iglesia antes de acusarla de estar involucrada en el ataque a Babilonia. Después de todo, el hombre detrás del ataque supuestamente era un agente de la iglesia. Lloyd, por su parte, decide seguir buscando en el jardín interior y ordena a los hermanos que sigan destrozando el suelo. Mientras tanto, Cuervo habla con los cuervos y les pide que lo ayuden con la misión. De repente, Saria llega y empieza a tocarle los pechos a Escher como castigo por desaparecer de la nada. Luego pregunta si Escher podrá asistir al recital. Babylon interviene entonces y le informa a Saria que Escher fue atacado por un hombre muy poderoso y podría volver a serlo, por lo que cree que el recital debería cancelarse. Mientras tanto, Silpha finalmente encuentra algo sospechoso en el jardín, una escalera secreta que lleva a algún lugar. Lloyd se da cuenta de que la puerta del sótano está hecha de un material que bloquea tanto el maná como el ki. Al descubrir que existía un lugar así debajo de la iglesia, Escher se indigna y Babylon le pide que se quede mientras bajan a ver qué hay en el sótano. Pero al oír esto, Escher les pide que los acompañen también. Acceden al lugar secreto y descubren que se ha experimentado con seres vivos debajo de la iglesia desde siempre. Todavía en el pasado, antes de Babilonia al despertar, Cuervo se acerca a la cama e insta a su amiga a despertarse rápido, hasta que, de repente, Escher entra corriendo en la habitación y les pide que la dejen curar a Babilón con su magia sagrada. Tao se enfurece al ver a alguien de la iglesia allí y dice que Babilón fue atacado por alguien vestido de sacerdote. Señala a Escher con rudeza y les dice que no deben confiar en nadie de la iglesia. Al regresar al presente, Escher y los demás se sorprenden al descubrir el lugar que
que ella había escondido debajo de la iglesia. Y viendo que Tao tenía razón, al desconfiar de la iglesia, Escher se disculpa en nombre de la institución. Galilea, por su parte, se pregunta qué son esas cosas. Tao deduce que son monstruos. Y mientras pasan unos segundos más en el escondite, Silpha nota que el sonido del exterior resuena con fuerza cuando alguien pasa por debajo. Y tras considerar algunas cosas, deduce que este es el escondite del hombre que atacó Babilonia. Galilea, por su parte, le pregunta si cree que regresará, y Silpha responde que probablemente no lo hará pronto, considerando el daño que causó en la superficie. Además, cree que el hombre ya era consciente de la posibilidad de que descubrieran el escondite, y, por lo tanto, debía de haber preparado otro lugar. De repente, Ren nota un monstruo que le resulta familiar, y dice que se parece a los demonios que enfrentaron en las alcantarillas. Al ver que Ren tiene razón, Silpha se da cuenta de que el ataque del hombre y lo ocurrido en las alcantarillas están relacionados, algo que la asusta. En este punto, Lloyd concluye su análisis del lugar y dice que este parece más un laboratorio alquímico que uno de brujería. En este caso, el objetivo del lugar es extraer células de organismos vivos y desarrollar extremidades completas antes de implantarlas. Además, Lloyd afirma que los intentos de fusionar etéreos en cuerpos formaban parte de la investigación de síntesis realizada en ese laboratorio. Mientras tanto, Escher sigue aterrorizado por la situación, sin tener ni idea de que algo tan macabro se estuviera llevando a cabo justo debajo de la iglesia. Y al reflexionar sobre ello, Silpha se da cuenta de que los necrófagos con los que lucharon en las alcantarillas probablemente no eran auténticos, ya que probablemente eran criaturas improvisadas a partir de varias partes. En otras palabras, estas criaturas son quimeras, seres creados a partir de la unión de muchas vidas. Mientras hace este análisis general de la situación, Silpha sigue sin estar segura de qué pretende exactamente el sujeto con las quimeras que está produciendo. Y aunque aún no tienen una respuesta, Galilea dice que probablemente no sea buena. Lloyd, por su parte, empieza a entusiasmarse con la situación, aunque las cosas no pintan bien. Para Lloyd, el sujeto detrás de esto debe estar intentando modificar su propio cuerpo. Al oír esto, Silpha da un paso al frente y desenvaina su espada, diciendo que deben destruir ese laboratorio cuanto antes. Lloyd se enfada e intenta convencerlos de que no destruyan el lugar. Silpha cambia de opinión y dice que destruirá el laboratorio después de que Albert lo estudie a fondo. Dicho esto, se sorprende al ver que él no entiende mucho de alquimia, a lo que Lloyd responde que solo ha leído un poco sobre el tema. De repente, en medio de la conversación, son interrumpidos por una lamia que intenta atacarlos. Al ver que el hombre ha soltado monstruos en el laboratorio, Galilea presta más atención al lugar. Lloyd, por su parte, les pide a sus amigos que no maten al monstruo, deben capturarlo vivo. Con esto, Cuervo acaba con el enemigo con su discurso, maldijo, dejando a todos impresionados con su avance en esta técnica. Lloyd, por su parte, aprovechó el encarcelamiento de la lamia y comenzó a observarla más de cerca. Se dio cuenta de que la criatura era en realidad un ser humano, por lo tanto, no fue creada en el laboratorio. Al descubrir que se usaban humanos como conejillos de indias en estos experimentos disparatados, todos quedaron indignados por las acciones del dueño del laboratorio. Escher, por su parte, se arrodilló ante la humana y le dijo que no tenía por qué temerles. Después de todo, estaban ahí para ayudarla. Galilea la notó demasiado cerca de la lamia y le pidió que se alejara. Sin embargo, el monstruo logra atacarla a tiempo, enviando a Escher a volar. Y aunque ha sido atacada, comprende el lado de la lamia, sabiendo que debe estar realmente asustada por la situación. En cuanto a ella, Escher se siente patética, por no haberse dado cuenta antes de lo que estaba sucediendo justo delante de sus narices, hasta que de repente, Escher comienza a oír a su hermana tararear. En ese momento, la lamia recupera la consciencia, porque al oír esa melodía, comienza a alejar el lado monstruo que le inyectaron, y recuerda que, de hecho, siempre ha sido humana. Al ver que había vuelto a la normalidad, Escher la abraza y se disculpa por todo lo que le pasó en ese laboratorio. Para Escher, no darse cuenta antes de lo que estaba sucediendo es un grave error. Después de un rato, Albert va al laboratorio bajo la iglesia para observar más de cerca. Primero intenta hablar con la humana rescatada, pero la chica dice que no recuerda nada de lo que le hicieron, y luego se disculpa por no haber sido de mucha ayuda. En cuanto a Lloyd, deduce que la amnesia de la chica se debe al proceso de quimerización al que se sometió, y aunque no recuerda nada
nada. Lloyd asume que era una aventurera antes de perder la memoria. Al oír esto, Galilea le dice que Lloyd tiene razón. Después de todo, la chica es capaz de usar magia, algo que muchos aventureros pueden hacer. En cuanto a ella, la chica dice que incluso si supiera su identidad, su vida seguiría siendo difícil, considerando que tiene un cuerpo mitad humano, mitad monstruo. Pero al verla preocupada por tan poca cosa, Galilea la consuela diciéndole que en Lordost puede vivir en paz a pesar de su condición. Después de todo, la isla Lordost es un lugar donde cualquiera puede ser feliz, incluso siendo diferente a los demás. Al oír esto, la niña se siente más aliviada. Sin embargo, Lloyd sigue pensando en el misterioso sacerdote, pues aún quiere descubrir quién es. Al oír esto, la lamia se quita un rosario del cuello y dice que lo encontró en el laboratorio, por lo que cree que podría serle útil. En cuanto al misterioso sacerdote, afirma tener un vago recuerdo de cómo es. De hecho, lo describe como un hombre que odia a los dioses, precisamente porque siempre habla mal de ellos. Mientras escucha, Lloyd dice que tiene algo que dejarle. Luego tira unas notas del laboratorio al suelo, sorprendiendo a todos. Galilea deduce que las tomó cuando supo que el lugar iba a ser destruido. Al ver a Lloyd mostrándoselas a la lamia, Tao le dice que debería mantenerla alejada de esos documentos para evitar revivir el trauma que experimentó en el laboratorio. Sin embargo, Lloyd dice que si no quiere ver los documentos, puede simplemente quemar todo ese papeleo. Pero al mismo tiempo, les dice a todos que los datos son la única pista que tienen para transformar a la lamia en humana. Después de todo, su cuerpo funciona con base en complejas fórmulas mágicas que él ni siquiera comprende. Por lo tanto, Lloyd deja claro que la lamia es la única persona capaz de descubrir cómo cambiar su situación y recuperar su cuerpo humano. Dicho esto, Lloyd le da dos opciones: quemar los documentos y sentirse aliviada, o seguir adelante, superando su trauma y encontrando la manera de volver a la normalidad. Al escuchar estas dos opciones, la chica decide elegir la segunda, diciendo que hará todo lo posible por recuperar su cuerpo humano. Al ver que está dispuesta a afrontar este largo viaje con ellos, Lloyd decide darle un nuevo nombre, sugiriendo Lami, porque suena parecido a Lamia. Mientras tanto, Escher corre al castillo en busca de Saria. Al ver a la chica, Escher dice que cantará en el festival, pero al verla tan entusiasmada con la idea, Albert frustra sus expectativas, diciéndole que el festival ha sido cancelado. Al descubrir esto tan repentinamente, Saria se decepciona y dice que no deberían cancelar el festival, pase lo que pase. Sin embargo, Albert comenta que, después de que Lami dijera que el misterioso sacerdote alberga cierto resentimiento contra la iglesia y los dioses, lo más sensato es aislarse más. Después de todo, al sacerdote ciertamente no le gustan los himnos y cantos de Escher. En cuanto a Silfa, añade otro problema a esta historia: el rosario que Lami encontró en el laboratorio. Silfa dice que si este objeto realmente perteneció al sacerdote, también podría ser una mala señal, ya que la mayoría de los rosarios son de plata. Pero este es de oro macizo, y solo hay 12 personas autorizadas a llevar rosarios de oro. En este caso, solo el Paap y los 12 obispos que supervisan la iglesia central tienen acceso a este objeto. Al oír esto, Ren se sorprende, pues no había imaginado que uno de los 12 obispos pudiera ser el villano detrás de todo esto. Pero al ver que la chica piensa que un obispo es el villano, el sacerdote la corrige, diciendo que esa hipótesis nunca podría ser correcta. Después de todo, un obispo nunca haría algo así. En lugar de considerar esta hipótesis, el sacerdote sugiere que alguien robó el rosario. En cuanto a Babilonia, recuerda que el misterioso sacerdote no necesitaba un ritual para usar magia sagrada, lo que significa que tenía vía libre para hacerlo. Al oír esto, el sacerdote se da cuenta de que su argumento ha sido completamente destrozado y confiesa que la deducción de Ren era correcta. En este caso, el villano detrás de todo esto es, de hecho, uno de los 12 obispos de la iglesia central. En cuanto a Albert, comprende que cancelar el festival de Adviento ya no tiene sentido. Después de todo, el enemigo ya se ha infiltrado en la iglesia, por lo que celebrar o no el evento ya no garantiza su seguridad. Deciden continuar el festival, pero el día del evento deben separar al Papa de los 12 obispos para, al menos, evitar que lo asesinen. En cuanto a los obispos, deben estar atentos a cualquier comportamiento sospechoso de alguno de ellos. Mientras tanto, Anastasia ve a otro santo paseando con una nota para Alberto. Le quita la nota a la fuerza
y se dirige al misterioso sacerdote para contarle la información que acaba de leer en la carta. En este caso, la carta indica que Alberto planea inspeccionar las instalaciones de la iglesia con el Papa separado de los obispos. Y en este punto del juego, Anastasia cree que la base construida bajo la iglesia ya ha sido destruida. Sin embargo, el sacerdote deja claro que esto no será suficiente para detenerlo. Después de todo, incluso si conocen todo su plan, podrá llevarlo a cabo de todas formas. Al encontrarse cara a cara con los 12 obispos, Silfa los saluda. El Papa, por su parte, les dice que será un día muy especial, pues celebrarán el nacimiento de Dios y les desea un maravilloso Adviento. Silfa coincide, pero dice que el mal tiempo, al parecer, no ayudará mucho a la fiesta. Al oír esto, el Papa se disculpa, explicándole que él es el responsable de la lluvia. Y al enterarse de que serán escoltados por separado del Papa, los obispos comienzan a quejarse. Sin embargo, Tao recuerda que uno de los obispos está conspirando contra el Papa, así que necesitan ser escoltados en otro carruaje. Mientras tanto, el obispo Bartz empieza a presumir, diciendo que hará volar a cualquier enemigo, incluso con guardias protegiéndolo. En cuanto al obispo Dante, le aconseja a Bartz que no sea tan bocazas, ya que un hombre nunca debe arriesgarse. Al oír esto, Bartz empieza a discutir con Dante, pero Ren capta su atención y le pide que la acompañe. En cuanto a Bartz, la obispo Melissa lo aparta, recordándole que deben dirigirse rápidamente al carruaje donde los escoltarán. Mientras tanto, Tao busca a la persona a la que acompañará, con la esperanza de que sea un hombre atractivo. Sin embargo, Galilea señala a la persona a la que acompañará, y al ver quién es, Tao se da cuenta de que es un hombre calvo de mediana edad, llamado Akamaki. Entonces, la chica, completamente decepcionada, pregunta si hay alguien más a quien pueda acompañar. En ese momento, Galilea señala a otro hombre, que resulta ser el hermano gemelo de Akamaki, un hombre llamado Aomaki. Al ver que no podía hacer nada, Tao se apresura a escoltarlos, pero lo hace con la mayor reticencia del mundo, lo que enfurece a los dos obispos. Mientras tanto, el obispo Roselis se dirige a Babilonia y lo reconoce como el hombre que fue atacado por alguien vestido de sacerdote en la iglesia de la región de Dim. Al oír esto, Thor, otro obispo, se enfurece al darse cuenta de que Babilonia realmente cree que alguien de la iglesia haría algo así. Sin embargo, Roselis le dice que se calme y le pregunta si hay alguna pista sobre el perpetrador. Ante esto, Babylon se niega, poniendo fin a la tensa conversación. Mientras tanto, Alberto acude a su padre y le anuncia que el Papa está a punto de llegar. Al oír esto, el padre de Alberto se alegra con la noticia, pues hacía mucho que no veía al Papa Gitane. Alberto, por su parte, oculta su nerviosismo al rey, pero permanece pensativo ante el posible intento de asesinato del Papa. Sin embargo, considerando que ya han separado a los obispos del Papa, Alberto se tranquiliza un poco, pues si el misterioso sacerdote es en realidad uno de los obispos, separarlos del Papa evitará su asesinato. De repente, uno de los guardias del castillo se acerca a Alberto y le anuncia que el carruaje del Papa acaba de llegar. Al oír esto, Alberto acude personalmente a Gitane para recibirlo y llega disculpándose por las diversas descortesías cometidas. El Papa, por su parte, ignora estos pequeños detalles, feliz simplemente de volver a ver al rey Carlos, un viejo conocido al que no veía desde hacía mucho tiempo. Durante la conversación, Carlos expresa su entusiasmo por ver la actuación de Saria. Pero más allá de eso, dice que hay algo más que también lo emocionó mucho ese día, y al ver que les esperaba una larga conversación, Albert les pidió a ambos que pasaran, y aunque todo parece estar bajo control, Albert sigue preocupado por la falta de guardias en el castillo, y aunque las armas están prohibidas en el Festival de Adviento, Albert recuerda que el misterioso sacerdote puede usar disfraces para infiltrarse en cualquier lugar que desee, así que esto también le preocupa. Sin embargo, Albert espera que el festival transcurra pacíficamente, como debe ser, y que todos regresen a casa sanos y salvos. Mientras tanto, algunos hombres notan la presencia de Silfa en la iglesia y empiezan a hablar de ella y a elogiar su apariencia desde lejos. Al notar que todas las miradas estaban puestas en Silfa, Anastasia se acerca a la chica y le dice que es muy popular en la zona, así que Anastasia le propone que deje de ser sirvienta y se una a la iglesia. Al oír esto, Silfa sonríe con compasión, pero en el fondo considera la posibilidad de que Anastasia sea
sea el misterioso sacerdote o incluso su cómplice. De ser así, sería el peor escenario posible. Después de todo, Anastasia posee excelentes habilidades y es la consejera más cercana del Papa. Por lo tanto, Silfa dice que su única opción ahora es rezar para que Anastasia no sea el obispo traidor. En cuanto a ella, Anastasia percibe un aura amenazante proveniente de Silfa, incluso después de tomar su espada, y tras reflexionar, se da cuenta de que, a diferencia de ella, los demás obispos tienen 2 personas escoltándolos, pero en el caso de Anastasia, solo cuenta con Silfa, la espadachina plateada. Por lo tanto, comprende que sus acciones serán mucho más limitadas a partir de ahora, ya que cualquier desliz podría revelar su verdadera identidad como enemiga de la iglesia. Además, Anastasia dice que le molesta el cuervo que se queda en el tejado de la iglesia sin salir, pero al mismo tiempo, se recuerda que ese no es su mayor problema. Después de todo, la iglesia no se preparó para el peor de los casos. De repente, Charles oye un fuerte estruendo afuera y deduce que el festival está a punto de comenzar, pues confunde el sonido con un bombo. Pero no tardan en descubrir que el ruido proviene en realidad de un monstruo gigante que aparece detrás de la iglesia de la nada. Todos se quedan sin palabras. Entonces, Gitane explica que el sonido es el caldero del infierno, abriéndose, y dice que le gustaría que Charles contemplara esa escena desde una posición privilegiada. Con eso, Gitane recuerda su pasado, cuando unos hombres fueron a su casa a ofrecerle el puesto de papa, y aunque realmente no quería, finalmente cedió a su insistencia y asistió a la ceremonia para ser el papa. Al llegar a la iglesia, se encuentra en medio de un círculo de obispos y luego recibe una luz sagrada sobre su cuerpo, como una forma de probarlo para ver si realmente es digno de convertirse en el próximo papa. Y después del ritual, Gitane pasa la prueba, demostrando que no hay rastro de maldad en su corazón. Pero, en cambio, Gitane dice que, de hecho, en ese preciso instante, este vórtice oscuro que surgió dentro de su cuerpo supera la definición divina de maldad, y por eso terminó pasando la prueba a pesar de no ser una buena persona. Y bueno, volviendo al presente, Gitane hace un comentario irónico. Dice que las cosas parecen haberse vuelto un poco caóticas afuera, y además, Gitane le recuerda que ya se había predicho la aparición de una quimera en el sótano de esa iglesia. Y mientras Albert destruía las instalaciones, los Monsotro ha logrado acceder al reino junto con otros monstruos. Y mientras hablan, monstruos se acercan a la gente en las calles y atacan. Albert se interpone entre Charles y Gitane y se da cuenta de que, desde el principio, el Papa, a quien protegían, era en realidad el objetivo que debía ser eliminado. En cuanto a la persona que debía ser protegida, era el propio Charles, el padre de Albert. Al regresar con Gitane, le dice que su objetivo es eliminar a todos aquellos que siguen la voluntad de Dios, por lo que Albert también es uno de sus objetivos. En cuanto a las leyes del reino, Gitane dice que se basan en mandamientos bíblicos, como no robar ni matar. Sin embargo, para Gitane, no hay problema en matar o robar cuando el acto es puro. Durante su discurso, es interrumpido por el ángel Jiriel, y se decepciona al ver que Dios solo envió a uno de sus ángeles. Después de todo, Gitane esperaba que él mismo descendiera a la tierra. Jiriel, por su parte, se sorprende por el repentino cambio de Gitane y le pregunta por qué es tan diferente. Al ver la presencia de un ángel, Albert se siente más seguro, pues cree que puede poner fin a la situación con Jiriel de su lado. Mientras tanto, Gitane continúa su conversación con Jiriel, pero dice que no hace falta contarle sus planes. Charles, por su parte, vuelve a coger el retrato del falso papa y dice que se parece a un Gitane más joven, por lo que deduce que para entonces Gitane ya había cambiado. Y de repente, en medio de la discusión, Alberto y Carlos caen en las garras del papa traidor. Carlos pide a los ángeles que salven solo a su hijo y lo dejen morir. Pero, a cambio, Alberto dice todo lo contrario. Le pide a Jiriel que salve solo a su padre. Tanto Alberto como Carlos son teletransportados a un lugar seguro, y Jiriel revela que se encuentra lejos del reino celestial. Sin embargo, le presenta a Gitane a otra persona, presentándola como su jefe en la tierra. Al ver que se trata del propio Lloyd, el papa se queda atónito, pero agradece al chico haber acudido a él, porque si logra matar a Lloyd, Gitane habrá consumado su abismo. En cuanto a Charles, se encuentra en un lugar diferente y advierte a todos que el papa que conocieron hace unos minutos es en realidad un impostor. Les pide que avisen a todos los guardias del castillo que el enemigo está en la iglesia filial de Dean. Mientras tanto, Jiriel se acerca a Lloyd y le pide ayuda en la lucha. Sin embargo, Lloyd afirma que Jiriel no es rival para la criatura, así que Lloyd les pide a él y a Grimm que se vayan. Pero antes
Antes de que puedan hacerlo, Gitán intenta detener a Jiriel, diciéndole que es el único que no debería huir. Pero al ver esto, Lloyd entra en acción y ataca a Gitane antes de que éste pueda golpear a Jiriel. Tras derrotar fácilmente al Papa con una ráfaga de golpes, Lloyd observa a la quimera desde lejos. Luego dirige su atención a Gitane, diciendo que aún hay mucho que discutir con él. Pero primero lo reprende, diciendo que Gitán ha hecho algo mal esta vez. Son mis amigos, solo tal vez, los que juzgan. Tuntu, ser papa hay fallas, ¿cierto? No lo sé tal vez, porque el tipo es más malvado que el mal. Es malvado 2, versión 2 del mal, actualización premium del mal. Esto es un poco patético, pero si quieres la continuación, deja un me gusta y suscríbete y definitivamente te lo traeré. Fui.